Bienvenidos de nuevo a la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia, a este ciclo de conferencias sobre microbioma y salud. En la primera conferencia ya aprendimos que tenemos en nuestro organismo algo así como 1 kilo o 2 kilos de bichitos que están ahí en nuestras tripas y que juegan un papel importante en nuestra salud. Y en cada una de las conferencias de este ciclo se nos va mostrando un papel que juega este bioma o este microbioma en la salud, en el equilibrio de nuestro cuerpo, etc. Y lo que se procura es que se cubran dos aspectos en estas conferencias. Un aspecto que podemos decir que es el resultado de la investigación básica y otro aspecto que es el resultado de la investigación médica. Y este es el caso de la conferencia que nos ocupa ahora, cuyo título es Microbioma intestinal y sistema inmunitario. Aquí, si no me equivoco, lo que va a tratarse es del papel que juega la microbiota intestinal para mantener el equilibrio entre el organismo y el mundo exterior, en fin, más o menos. Y ver, por ejemplo, cosas como el por qué esto ha sido tan importante en los últimos años dentro de las sociedades desarrolladas más que en sociedades, digamos, menos avanzadas. Y para ello tenemos el honor de contar con uno de los especialistas internacionales del tema, que se trata de Francisco Werner, es doctor en medicina y es especialista en gastroenterología y hepatología. Y él es investigador en el Instituto de Recerca Vall d'Hebron, en Barcelona, y también en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. También es consultor en el Hospital del Vall d'Hebron. Y de su trayectoria, pues solamente, para hacerlo breve, voy a destacar 2 o 3 cosas. Una, que ha sido presidente de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Perbióticos. Pero todo esto lo de leer, que es muy largo. En cuanto a organismos internacionales, pues es presidente rotatorio del Consorcio Internacional del Microbioma Humano. Y también es miembro del Comité Científico del Gut Microbiota for Health, que es una plataforma de la Sociedad Europea de Neurogastroenterología. Y lo puedo decir sin respirar. Bueno, pues en nombre de la Casa de la Ciencia quiero agradecer al doctor Francisco Werner el que haya aceptado viajar a Valencia para dar esta conferencia y en estos tiempos que corren y en ausencia de público. En condiciones normales, al acabar la conferencia, pues abre un tiempo para que el público pueda hacer preguntas, comentarios, lo que se le ocurra. Entonces, en estas circunstancias, pues los que organizamos este ciclo de conferencias tratamos de suplir al público, hacemos las preguntas y nos imaginamos qué preguntas podría hacer ese público cuando interviniera. Yo, por mi parte, pues ya no tengo más que presentar y así que adelante. Bueno, yo sí que quiero agradecer la invitación. Para mí realmente es un honor estar en la Casa de la Ciencia de Valencia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo creo que Valencia, en la ciencia del microbioma, probablemente es el punto rojo más importante de España por los científicos que desde hace, yo diría, hasta 20 años que han trabajado en áreas relacionadas con la microbiota. Y bueno, voy a ponerme de pie porque me va mejor a veces para hablar desde aquí. He puesto en esta primera diapositiva Gut Microbiome porque es el tema del año de la Organización Mundial de Gastroenterología, desde el 29 de mayo del 2020 al 29 de mayo del 2021. De hecho, es todo el año. Y en la página web de la WHO hay mucha información sobre microbiota. Incluso hay un manual en formato de PDF que se puede descargar, que yo creo que recoge información interesante para todo el mundo. Bueno, y quería empezar enseñando estos datos que para mí son sorprendentes. Esto es una correlación entre las muertes confirmadas por la COVID-19 por millón de personas en un país con respecto al Producto Interior Bruto, el Gross Domestic Product de cada país.
Y vemos, son escalas logarítmicas, o sea que las diferencias realmente son importantes. Vemos que los países ricos se acumulan en la punta, han tenido más muertes por millón de casos. Los países ricos, todos sabemos que tienen mejores hospitales, mejores recursos económicos para dedicarlos a cuidar a la población. Muchas veces tienen una sanidad nacional que cubre todo, tienen los mejores médicos. Seguramente hay algo que explique esto. Muchas cosas, por ejemplo, a lo mejor pues en estos países no se han hecho todos los tests que se han hecho aquí. Pero probablemente en estos países, en los países más pobres, sí que se han hecho test en los que morían o los que estaban graves. O sea que esta cifra no tendría que estar tan desviada hacia los países ricos. De todas maneras, no todos los países ricos se comportan igual. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur o Noruega, siendo esto una escala logarítmica, han tenido muchísimos menos muertes que España, Francia, Alemania, Estados Unidos. Es decir, que algo ha pasado para que este comportamiento sea así, y una de las explicaciones más evidentes es que el porcentaje de población anciana, que es la que se ha llevado toda la mortalidad, efectivamente es mayor en Europa, en Canadá, pero también es muy alto en Japón y también es muy alto en los países nórdicos, más que en países menos desarrollados, países más pobres. Esto probablemente es una de las razones, pero si nos fijamos en esperanzas de vida, tampoco hay tantísima diferencia. En datos reales, pues si vemos que la esperanza de vida en Estados Unidos está relativamente cerca que la de Marruecos, no hay tanta diferencia. Esta sería la esperanza de vida como ha ido modificándose a lo largo de los años. Japón tiene la esperanza de vida mejor, esto es conocido, y España e Italia están ahí detrás, ¿no? Y Francia. Pero bueno, volvemos al dato, pero de muertos o cantidad de muertos por millón de personas en un país, confirmados casos de muerte, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Y Noruega y Japón están aquí. Italia, España. Hay posiblemente muchos indicadores que podrían variar, pero yo me he fijado en esto, que es un artículo que se publicó en el Economist sobre datos de un artículo en el Proceeding de National Academy of Science de los Estados Unidos, en que se habla del consumo de antibióticos por país, pero extrahospitalaria, datos basados en venta en farmacias, el contacto que tiene la población con antibióticos. Y fíjense, estamos a la cabeza, Italia casi, y Japón y Noruega es menos de la mitad de lo que consumimos nosotros en farmacia. Está mucho más controlado. Claro, es importante lo de los antibióticos, porque los antibióticos tienen mucho efecto en el mundo bacteriano, muchos efectos incontrolados que hasta ahora hemos valorado poco. Pero ya en octubre del año pasado, del 2019, perdón, antes de la epidemia, ya se dijo que probablemente las personas que vivimos en una sociedad industrializada tenemos una microbiota vulnerable y que no va a estar cumpliendo todas sus funciones. Y se puede atribuir al cambio de una alimentación con productos más frescos y menos procesados a una alimentación con productos muy procesados, más ricos a lo mejor en calorías, pero que han perdido la frescura de polifenoles, antioxidantes, y nuestra exposición a antibióticos y a productos químicos y nuestro poco contacto físico, porque hasta la lactancia materna se ha sido desplazado por fórmulas de alimentación infantil. Claro, ellos lo que vieron es que si miras la microbiota de poblaciones indígenas en Venezuela o en África o incluso en Perú, estos serían índices de similaridad entre las microbiotas de las personas que viven ahí, son parecidas entre ellas y son muy distintas de las personas que viven en Irlanda. Pocas se acercan a la microbiota tradicional. Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Italia, aquí está Europa y aquí está España también. Tenemos
ha habido un cambio muy importante en el modo en que estamos colonizados. Probablemente hay varias etapas en este cambio, de que éramos cazadores, recolectores, teníamos una microbiota asociada a lo que comíamos entonces, pasamos a ser agrícolas y pasamos a la sociedad industrial y hay estos cambios. Claro, estos cambios aquí pueden ser 100.000 años, estos son 20.000 años, sabemos, y estos son 150 años. En 150 años nuestro genoma posiblemente no se ha podido adaptar a cambios muy rápidos. Y entonces esas funciones que cubría la microbiota probablemente ahora están alteradas, unas funciones en el metabolismo, en la ayuda que nos hacían para digerir, para acumular energía en el sistema inmune, en los efectos centrales sobre el sistema nervioso. Hoy nos centraremos sobre efectos del sistema inmune, pero quiero destacar que ellos concluyen diciendo que la alteración de la microbiota y la pérdida acompañante a los atributos funcionales de esta microbiota podría resultar en que las comunidades microbianas de las personas que viven en sociedades industrializadas sea subóptima para la salud humana. O sea que en la sociedad industrializada esa microbiota se ha convertido en un factor de riesgo. Y esto encaja con lo que hemos visto de la mortalidad por COVID. Los datos en este trabajo se basan en que los análisis en los últimos años que se ha desarrollado para descifrar las comunidades bacterianas que viven en el intestino humano han visto que en muchas enfermedades modernas hay disbiosis, es decir, hay una composición alterada de la microbiota intestinal. Esto ha sido sobre todo en trastornos metabólicos, en trastornos inflamatorios, y también en neoplasias, incluso en algunos trastornos mentales. Es decir, que hay una disbiosis. Claro, esta microbiota intestinal sabemos que la necesitamos como parte del tubo digestivo. Entre el estómago y el intestino delgado podemos absorber bien los azúcares simples, los aminoácidos, tenemos proteasas para liberar aminoácidos, las grasas, pero no podemos abrir la célula vegetal. Y carbohidratos complejos fuera de los almidones no tenemos la capacidad enzimática. La célula vegetal llega prácticamente entera y se digiere aquí. Y no la digieren nuestras enzimas, la digieren las funciones metabólicas que tienen las comunidades bacterianas que viven aquí. O sea que si nos interesan el licopeno del tomate o polifenoles muy complejos como hay en el vino, que son tan grandes que no se van a absorber en el intestino delgado hasta que no se rompen y se metabolizan en el ciego. Claro, todas estas funciones, con una dieta que no llega a nada hasta aquí, se están perdiendo. Y a lo mejor está haciendo que la composición de esta microbiota no sea la que tenían nuestros abuelos, simplemente nuestros abuelos. Por resonancia magnética sí que se ha podido ver que la biomasa que hay en el colon humano es de unos 800 mililitros, se aumenta después de las comidas y es más importante si esta comida es alta en residuos, alta en vegetales no procesados, y luego se reduce con la defecación. O sea que hay un ciclo que depende mucho de lo que comemos. Y claro, y lo que se ha visto es que hay como media por lo menos 600.000 genes microbianos, no solamente bacterianos, porque también hay muchas levaduras y también hay muchas estructuras virales, que ponen en marcha unas 20.000 funciones en lo que se ha podido entender. Y cuando se ha ido a bases de datos para entender mejor estas funciones, que sería esto de aquí, esto sería una comparación en lo que en el perfil del metagenoma, o sea, del microbioma, los genes en el intestino humano, pero que no son humanos, que están en el intestino humano, o los genes del genoma humano en color amarillo, el azul contra amarillo. Y se destaca que el color azul, sobre todo, lo que aporta son muchas funciones metabólicas. O sea, el ciego es parte del tubo digestivo porque tenemos muchas enzimas, muchas vías metabólicas que no son nuestras, que nos ayudan a procesar una alcachofa, un plátano, y a obtener
todos sus recursos, no solamente energéticos, sino a lo mejor antioxidantes, etc. En cambio, el genoma humano está más enriquecido en procesos o en señales intercelulares en cuanto a lo que ahora conocemos, porque todavía hay muchos genes cuyas funciones son desconocidas. Y si miramos a la metabolómica, que esto a mí también me parece muy interesante, se puede ver que en los metabolitos que se han detectado en fluidos humanos, un porcentaje importante necesariamente son de origen microbiano, porque no podemos sintetizar este tipo de productos con nuestro genoma. Lo tiene que haber hecho otros genes, o podemos confirmar que esto lo han hecho bacterias. Fíjense, en el caso del líquido cefalorraquídeo, un 8% de lo que se reconoce y está bien detectado consistentemente en las bases de datos de metabolómica, un 8% es necesariamente de origen microbiano y a lo mejor alguno de estos más, porque efectivamente hay muchos metabolitos que podemos sintetizar nosotros y también las bacterias, entre ellos aminoácidos. Y lo que es más importante es que en las últimas 2 décadas hemos entendido que el intestino no era un compartimento especial y peculiar y apartado del sistema inmune, sino que era una ventana del sistema inmune por estos folículos linfoides que están a lo largo del intestino y que están debajo de un epitelio especial que capta antígenos de la luz intestinal y los presenta dentro del folículo linfoide, y eso lo haremos un poquito ahora. Es interesante, las placas de Peyer son acúmulos de 5 o 6 folículos linfoides. Cuando nacemos tenemos 100, en un adulto joven son 250. O sea, van formándose más folículos linfoides a medida que nos hacemos mayores. Y lo mismo ocurre en el intestino grueso. Hay 30.000 folículos linfoides. Ahí es donde tenemos altas concentraciones de bacterias y donde hay muchos más folículos linfoides. Hay folículos linfoides también en las amígdalas, o sea, que cumplirían estas mismas funciones y que vemos cómo crecen en los niños pequeños, pero que no necesariamente ese crecimiento, esa hipertrofia es mala. Pero en las amígdalas, como mucho, van a haber 500.000 folículos linfoides. La gran cantidad está en el intestino, porque en las vías respiratorias más bajas no hay folículos linfoides. Así que la puerta, probablemente, para dirigir la inmunidad de un individuo es el tránsito de bacterias o de otros productos por el intestino. Y eso se ha demostrado más en estudios animales. Es un estudio en ratones donde se tiñe por inmunohistoquímica con color verde las células, los precursores de linfocitos, con color rojo las células, los B, los linfocitos que producen anticuerpos, esto sería ya linfocitos que producen anticuerpos, y color azul las células presentadoras de antígenos. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno en el sistema inmunitario de la mucosa intestinal. Esto sería, en un recién nacido, en ratón recién nacido, es una cryptopatch, y esto sería ya un folículo linfoide maduro porque ya tiene muchas células B productoras de antígeno. Bueno, si estos ratones se les trata con antibióticos no absorbibles, como la colistina o la vancomicina, el número de folículos linfoides, tanto en el ilio distal como en el colon, es mucho más bajo. Se les cuesta más. La colistina está aquí abajo, la vancomicina está ahí, y en cambio tienen muchos más folículos linfoides porque tienen más contacto con más diversidad de bacterias. Piensen que los antibióticos lo que hacen es que hay unas bacterias que son sensibles, que van para abajo, y su lugar lo ocupan unas bacterias que son resistentes, y se pierde diversidad en el ecosistema. Y si miramos en ratones colonizados, specific pathogen free, no infectados, ratones normales, su sistema inmune se está desarrollando. No hace falta infecciones, hace falta contacto con el mundo microbiano. Tanto en el ilion como en el colon aparecen estos folículos linfoides en los specific pathogen free. En cambio, en los gen free esto no ocurre. No se desarrollan estos folículos linfoides. Los ratones que han nacido y están en un aislador y no están en contacto con el mundo microbiano, no se desarrolla este sistema inmune, no tienen gamma globulinas circulantes en sangre tampoco.
Bueno, eso en humanos también se ha visto. Posiblemente la mayor importancia del sistema inmune de la mucosa intestinal es que ahí es donde se toman decisiones de cómo tratar a cada antígeno, porque hay unos patrones de reconocimiento de estos antígenos innatos que la célula presentadora de antígeno puede identificar, y con esto puede influir en el linfocito naïf que está en este folículo linfoide, puede influir para que haya una expansión clonal que sea de rechazo TH1, TH17, que es muy efectiva para acabar con el antígeno, pero genera inflamación, o TH2, que es más humoral, o la otra gran decisión es que sea una expansión de linfocitos T reguladores que expresan el FOXP3, que estos linfocitos segregan proteínas o citoquinas antiinflamatorias y cicatrizadoras. O sea, esto son lo que necesitamos para tolerar el medio ambiente. Por eso, lo que decía el profesor antes de la homeostasis con el medio ambiente depende mucho de lo que está pasando en el intestino, porque es donde se toman decisiones en base a receptores innatos. Es algo que hemos recibido por tradición de nuestros ancestores genéticos. Se sabe reconocer qué es peligroso y cuándo hay que hacer una reacción inflamatoria y qué es lo que no es peligroso y no hay que inflamarse. Por eso, hoy en día nos estamos encontrando que péptidos del gluten dan una reacción inflamatoria, TH1, TH17, cuando en realidad no tendríamos que inflamarnos por péptidos externos. O sea, la idea esta de que el sistema inmune tiene que rechazar todo lo exterior no es correcta, estaba basada en los trasplantes. El sistema inmune tiene que aceptar todo lo exterior que no es peligroso, porque tenemos microbios en la piel, en los ojos, en todas las partes de nuestro cuerpo que están en contacto con el exterior. O sea que esta es una función muy importante. Y aquí vemos, estos son muestras humanas del profesor Brandzaek, que estaba citado también en el artículo previo. El color azul son células epiteliales, el color verde son estos linfocitos CD20, que son los linfocitos ya instruidos para producir anticuerpos, se convertirán en células plasmáticas, y los CD3 en color rojo son los linfocitos T, que son los que van a mediar sobre todo la inmunidad celular. Y esto son vellosidades, o la mucosa del intestino humano. Sería esto sería viendo en grande estas zonas, ¿no? Y en otras zonas del intestino podemos ver cómo ya hay IgAs e IgG, sobre todo IgA, porque es la más frecuente en el intestino, o CD4 y CD8, que estos son los killers, y estos son también de inmunidad celular. Estos son los intraepiteliales y estos son los que están en la submucosa. Es decir, que cuando teñimos adecuadamente vemos muchísimas luces inmunológicas en el intestino. El sistema inmune aprende de lo que está pasando por la luz. Y el profesor Brandzaek venía a decir que realmente hay unas áreas de inducción. Estas células ya instruidas circulan por todo el cuerpo, pueden volver al intestino, y hay otras áreas efectoras donde pues, están más las IgAs, pero también han influido y han instruido a todo el sistema, a todo el cuerpo humano. En fin, claro, esto nos hace entender que en un niño va a ser muy importante la exposición a muchas bacterias, pero hay algunos datos que nos vienen a decir que no solamente en un niño. Y estos datos son recientes, pero a mí me ha parecido que son muy importantes. Los pacientes que tienen un melanoma metastásico son de tratamiento difícil hasta hace pocos años, porque la quimioterapia o la radioterapia no funciona. Y las células de melanoma son resistentes a quimioterapias y a radioterapias. En cambio, está funcionando la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra nuestros propios linfocitos y evitan la apoptosis de los linfocitos. O sea, de algún modo refuerzan la respuesta inmune contra el melanoma. El modo de combatir el melanoma es que el sistema inmune del paciente destroce al melanoma y elimine al melanoma. Y eso funciona. Y esa sería la supervivencia libres de metástasis en pacientes
fíjense, con alta diversidad de bacterias en una muestra de heces o con menos diversidad de bacterias en una muestra de heces. El color azul quiere decir, observaron que los que tenían mayor diversidad de bacterias en una muestra de heces sobrevivían más tiempo. Este paper se publicó hace unos 3 años y un par de meses, y lo que hicieron además es que cogieron muestras de heces de los respondedores en color azul o de los no respondedores en color rojo. Hicieron un trasplante de heces a un ratón gel-free, un ratón que su sistema inmune está todavía por conformarse. Con 3 trasplantes, el sistema inmune de este ratón se conforma a las bacterias que ha recibido, a los microbios que ha recibido, pues una muestra de heces que incluye todo tipo de especies microbianas. Poco después implantan el melanoma y poco después empiezan el tratamiento con el anticuerpo monoclonal, la inmunoterapia, anti-programmed cell death L1. Bueno, y lo que observan sería el volumen del tumor. En los ratones que han recibido una donación del no respondedor, a pesar del tratamiento con la inmunoterapia, el volumen del tumor sigue creciendo. El sistema inmune de este ratón, que ha sido conformado por las heces de esta persona, no ha sido capaz de eliminar o de combatir al melanoma. Y en cambio no es lo mismo en los ratones que estaban su sistema inmune instruido por una microbiota más diversa, y esta microbiota más diversa hace que la inmunoterapia sea más efectiva y el tumor deja de crecer. Hemos trasplantado heces y hemos cambiado un fenotipo, hemos hecho que un fenotipo de respondedor o no respondedor pase a un ratón. Y esto es importante porque estamos hablando de microbiotas en personas mayores. Y el otro dato que se publicó en paralelo, este es un dato en Francia, es que en pacientes también con inmunoterapia, pero con otros tumores, esto sería tumores de célula pequeña del pulmón, o esto es el carcinoma renal, los pacientes que por cualquier motivo tuvieron que recibir antibióticos durante la terapia tuvieron peor supervivencia, estos son meses de supervivencia. En rojo son los que tuvieron que recibir antibióticos, la supervivencia pasó a ser de 4 meses contra 7 meses, o de 8 meses contra 15 meses. En este caso son pacientes que tuvieron que recibir antibióticos durante la inmunoterapia. Pero hay otro estudio, y este es en Inglaterra, en que miraron si también los antibióticos antes tienen un efecto, y verán ustedes que la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña pasaba de 2,5 a 26 meses, era de 2,5 si habían recibido antibióticos antes, o en el melanoma 3,9 a 14 meses, o 1,1 a 11 meses, peor en los que habían recibido antibióticos antes de la inmunoterapia, no en la fase de inmunoterapia, sino incluso antes. Claro, los antibióticos bajan la diversidad. Y esto nos está hablando de una plasticidad del sistema inmune que no nos esperábamos. Estamos hablando de personas adultas, de a lo mejor 60 años, 50 y pico años, que tienen un melanoma, o de 70 años, que el hecho de modificar agudamente con antibióticos tiene un efecto sobre la fortaleza de su sistema inmune, que responde peor a la inmunoterapia. En este sentido, se ha pensado que básicamente se podría especular que lo que consiste en que nosotros mantenemos un ambiente anaerobio en el colon con bacterias que entonces no son peligrosas para nosotros. Al ser anaerobias es muy difícil que entren, y las mantenemos en situación de anaerobia porque ellas producen butirato. El butirato que llega a la célula epitelial consume el oxígeno que llega de la sangre y se genera ATP que mantiene a la célula con su nivel energético necesario, y al consumirse el oxígeno, este oxígeno no llega a la luz. Pero cuando falla el butirato por antibióticos o por el motivo que sea, o por una alimentación inadecuada desde la infancia, y tenemos pocas de estas bacterias productoras de butirato, la supervivencia de la célula epitelial depende también de una fuente de energía que viene por sangre, depende del azúcar y del oxígeno, de la glucosa y del oxígeno. Y el paso de glucosa a lactato, como ustedes saben, produce ya energía sin necesidad de consumir todo el oxígeno. Y esto es posiblemente lo que hace que haya un sobrecrecimiento en estos pacientes, o en las personas que hay disbiosis,
un sobrecrecimiento de enterobacterias que son bacterias resistentes al oxígeno, no son anaerobios obligados. Y esto a lo mejor hace que se lleguen a cambios relativamente persistentes. Por eso se piensa que la disbiosis es cuando se ha roto un equilibrio simbiótico entre bacterias que digieren para nosotros, pero porque les damos un mundo anaerobio, cuando no dejan de trabajar para nosotros, llega un oxígeno que las desplaza y a lo mejor nosotros mismos evitamos esta recuperación. Es un poquito lo que se ve en distintos estudios. Este es un estudio hecho con pacientes con obesidad y con diabetes tipo 2, con obesidad. Tienen más células tolerantes al oxígeno, tienen células que producen sulfídrico, y en cambio lo que está en color verde es lo que pierden. Este es un productor de butiratos, productor de lactato, y del lactato otras bacterias producen butirato, productor de metano. O sea que desaparece la función esencial, más o menos. Nosotros alojamos estas bacterias ahí para que nos ayuden a digerir un tomate, por decirlo de una manera un poco gráfica, ¿no? Pero si ya no les damos tomate o tomamos antibióticos, salen ganando estas bacterias que viven del moco y que no les importa el oxígeno y pueden aguantar el oxígeno, pero tienen una capacidad inflamatoria. Normalmente son bacterias que tienen endotoxina. En fin, y los antibióticos efectivamente juegan un papel, porque miren, este es un estudio involuntario, cuando se toman antibióticos durante 4 días, del día 0 al día 4, la diversidad cae en picado, la riqueza, esto es simplemente el recuento del número de especies distintas, y en cambio este es un índice de diversidad que tiene en cuenta también la abundancia de cada especie, pero de las dos maneras cae en picado. Y cuesta muchos días recuperar una situación parecida a la inicial, y en algunos no es tan parecida a la inicial, o sea que se está por debajo de lo inicial, incluso al cabo de 180 días, después de un tratamiento fuerte de 4 días. Pero lo que es interesante es qué es lo que pasa. Pues que crecen bacterias oportunistas. Fusobacterium nucleatum. Esta es una bacteria dental, típicamente es una bacteria de la gingivitis que está incrementada en pacientes con cáncer de colon, está incrementada en la colitis ulcerosa. Una bacteria que no estaba, aprovecha esta ventana y luego a lo mejor desaparece, pero en algunas personas no desaparece. Es porque la bacteria lo encontramos frecuentemente en heces. Klebsiella, Enterococcus, Klebsiella, Legionella, Escherichia coli, todos estos son famosos porque son no necesariamente patógenos, pero pueden ser patógenos y son bacterias que pueden inflamar. ¿Cuáles son los que perdemos? Pues fíjense, son la productora de metano. El metano es importante porque es un modo de reducir. Ahora mucha gente tiene que dejar vegetales. Hay una entidad que se llama FODMAP porque se hinchan mucho de gas. Esta es una bacteria que de hidrógeno sintetiza metano, pero es un procedimiento en el que también se utiliza CO2 y sale metano y agua. Se reduce el volumen por 4. O sea, es un procedimiento en el que el volumen de gas, con 2 moléculas de hidrógeno, me parece, y otras 2 de CO2, sale metano. Salen 2 de metano, me parece, y una de agua, que el agua no ocupa volumen. O sea que de 4 se pasa a un volumen de 2. Esta bacteria mucha gente la ha perdido. Y entonces esta bacteria hace que se tolere peor los fermentadores. La bifidobacteria, Eubacterium, estos son productores de butirato. Coprococcus es productor de butirato. Y estos están perdidas para siempre. Y estas son bacterias que se recuperan, pero que se reducen. Y fíjense todos estos nombres: Dorea, Bifidobacterium, Alistipes, Fecalibacterium prausnitzii es muy famosa porque es la que falta en personas con Crohn o en personas con obesidad. Es una bacteria típicamente productora de butirato. Es decir, que parece que los antibióticos hacen más daño a estas bacterias que son más dependientes de nosotros. Estas bacterias que tienen un genoma más reducido, tienen menos resistencia a antibióticos y dependen mucho de nosotros. Y si las perdemos, a lo mejor va a ser difícil recuperarlas. Esto es un poco la idea es que los antibióticos, a la vez que hacen su efecto terapéutico, que es muy importante, reducen diversidad y pueden favorecer sobrecrecimiento, que según qué bacterias sean las que sobrecrecen, se retarda más o menos la recuperación del equilibrio inicial, también según la dieta.
Por eso también el uso de probióticos en el mismo momento en que se toman el antibiótico es muy recomendable, porque el probiótico va a ocupar este vacío y va a evitar que haya sobrecrecimiento. En España pasa menos, pero cuando esto es un Clostridium difficile, se entra en unas situaciones de diarreas recurrentes. O sea que es muy importante parear antibióticos, parear con los antibióticos probióticos. Y bueno, el uso de antibióticos también se ha visto que está en relación con esas enfermedades que hablábamos antes, que aparecen. Este es interesante porque es un estudio hecho en Dinamarca con niños nacidos desde 1995 al 2003 y seguidos hasta el año 2005. O sea, cuando ya tenían 10 años, ya hay casos de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa que era rarísima en la infancia. Ahora no es rara en la infancia en Barcelona y tampoco es rara, seguro, en Valencia. Y entonces lo que ven es que, sobre todo para la enfermedad de Crohn, los niños que han tenido que, durante las primeras etapas de su vida, tomar más de 7 veces antibióticos, el riesgo de tener enfermedad de Crohn se multiplica por 7. En colitis ulcerosa no es significativo, pero es para enfermedad pediátrica. Pero si en cambio miramos en adultos, este es de la Clínica Mayo, el condado que atiende la Clínica Mayo en Minnesota también, el uso de antibióticos en personas con relación con la aparición de enfermedad inflamatoria intestinal en la edad adulta multiplica por 3. Y no se multiplica, sino depende, también hay una dosis respuesta. Los que han recibido pocos antibióticos el efecto es más pequeñito, pero los que han recibido muchas veces antibióticos se multiplica por 10 el riesgo. Y también depende de si el antibiótico se da recientemente o la duración del tratamiento, si da tratamientos largos recientemente. En fin, lo mismo ocurre con la obesidad, que es la otra. Hemos hablado de que se han disparado enfermedades inflamatorias, metabólicas y el cáncer. Este es un ejemplo, es un estudio observacional, es decir, 300.000 niños seguidos, esto es en Estados Unidos una serie de años, y se mira los que han tenido que recibir algún tipo de medicación durante los 2 primeros años de su vida, y se mira si esto ha tenido alguna repercusión en la aparición de obesidad, que como saben en Estados Unidos es una grandísima plaga y aquí prácticamente también. Y sí que se ve que, por ejemplo, el omeprazol tiene un cierto efecto, es significativo porque son muchísimos niños, pero es un efecto relativamente pequeño. Lo mismo la ranitidina en niños pequeños que tienen reflujo gastroesofágico se da, pero fíjense que si se dan antibióticos el efecto es mucho mayor. Esto es un aumento del 48% de la incidencia y con un intervalo de confianza relativamente pequeño. Es decir, que los niños que han tenido que recibir 4 veces antibióticos tienen un riesgo 50% superior de tener obesidad. Y ahora por eso no nos extraña, yo no puedo acordarme de las cifras, pero estamos en cifras de obesidad infantil creo que alrededor del 20%, del 15 y el 20%. O sea que esto es. Bueno, y la otra cosa es enfermedades neoplásicas. Pues esta es la incidencia de pólipos de colon en el estudio de las enfermeras. Es un estudio muy famoso en Estados Unidos en el que a enfermeras que acaban sus estudios se les dice si quieren participar y cada año se les va mandando cuestionarios y van rellenando datos sobre lo que les va pasando, pero datos como cuántas horas de televisión ven, qué deporte hacen, qué es lo que comen, cuestiones de frecuencia, qué enfermedades han tenido, qué medicamentos toman. Y estos estudios empezaron en los años 80, o sea que muchos de ellos ya tienen más de 20 años de seguimiento. Y en esa corte ya tenían 16.600 enfermeras con más de 60 años que tenían que haber pasado ya alguna colonoscopia y les preguntaron los datos sobre sus colonoscopias y vieron que las que habían utilizado antibióticos entre los 20, 39 y los 40 años, a los 60 años tenían mayor riesgo, un 30% mayor de riesgo de tener algún tipo de pólipo, tanto de pólipos proximales como distales. Es decir, que es prácticamente casi todo significativo, se detecta en cortes tan amplias, se detecta y no es difícil de entender porque el Fusobacterium es una de las bacterias claramente identificadas en el cáncer de colon. Si tomas antibióticos se pierde diversidad y el Fusobacterium tiene capacidad de traslocarse de la boca allí y abajo, influye, en fin. Habría muchísimos datos. Yo quiero concluir
que el intestino humano es un órgano linfoide con estructuras especializadas en la inducción y regulación del sistema inmune, y la microbiota intestinal juega un papel clave en el desarrollo y la regulación del sistema inmune a lo largo de toda la vida, por lo que estamos viendo, no solamente en la primera configuración. Las enfermedades inflamatorias crónicas no transmisibles de la sociedad moderna están asociadas a disbiosis, pérdida de riqueza y genética funcional, de riqueza genética y funcional de la microbiota. Son estas enfermedades metabólicas, como el síndrome metabólico, enfermedades o la diabetes tipo 2, enfermedades inmunoinflamatorias, como las alergias. Los datos de las alergias no han salido, pero son mucho más llamativos, yo diría incluso, o enfermedades neoplásicas, que los datos son sobre todo en relación a cáncer de mama y cáncer de colon. La vulnerabilidad de la microbiota intestinal en poblaciones del primer mundo es un claro factor de riesgo. Y de algún modo hay que pensar que el tubo digestivo no es solamente nutrición, sino es una gran superficie que tiene capacidad de detectar, procesar y tomar decisiones. Tomar decisiones para absorber lo que nos interesa y obtener energía y obtener sustratos para nuestro metabolismo, para regenerar la piel, etc., pero también obtener información para tener una inmunidad eficiente a lo largo de toda la vida. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues empezamos a hacer de público. Y hay una cosa que me ha dado la atención, hablando ahí de los antibióticos. He recordado hace muchos años haber visto en prospectos de antibióticos, yo no he tomado muchos, pero algunos sí que me han recetado, que veía que era de amplio espectro antibacteriano. Y entonces pensaba, oye, esto es estupendo, aquí se carga todos los bichos que tengo, será muy bueno. Pero por lo que estoy oyendo, no es precisamente lo mejor, ¿no? Pero ahí hay dos cosas, se me ocurren. Una, los antibióticos seguramente son necesarios, si no, no se recetarían, pero ¿existen antibióticos específicos para algún tipo de bacterias o todos son más o menos de amplio espectro? Y luego la otra cosa, claro, el tomar antibióticos, yo pensaba que no había que abusar porque las bacterias a las que pretende combatir pues pueden evolucionar y hacerse resistentes. Pero aquí lo que veo es que es otra cosa, que no solamente es eso, sino que el problema es también que el propio sistema inmune que tenemos ahí en la biota se ve alterado. Entonces no sé si puedes comentar alguna... Sí, no, es un tema de alta preocupación. O sea, primero es verdad que los antibióticos han aumentado la esperanza de vida, han salvado montones de vidas, han aumentado incluso la población en el globo terrestre, porque cuando se miran desde la introducción de los antibióticos en 1950 ahora, la esperanza de vida ha cambiado en todo el mundo, ya no solamente en los países ricos. Y además, a la medida que fueron apareciendo resistencias, se fue teniendo predilección por los de amplio espectro. O sea, que estaba la amoxicilina, pero si le asociabas clavulánico, ampliabas el espectro. O sea que ha habido, dijéramos, desde los 70 hasta el año 2000 como una grandísima afición a ampliar el espectro de cada antibiótico, y del año 2000 aquí hay llamadas de atención en la Organización Mundial de la Salud continuamente por las multiresistencias, porque antibióticos a lo mejor como la norfloxacina, toda esta familia que aparecieron a finales de los 80, enseguida ya ha habido múltiples porcentajes de resistencias, a veces del 20 o 30%, que han aparecido en 10-15 años, cuando antes muchas bacterias eran sensibles. O sea que todo esto preocupa muchísimo y entonces no hay mucho que se pueda hacer porque los necesitamos. Pero una de las cosas que insiste la Organización Mundial de la Salud es que entienden que solamente 1/3 de las prescripciones son útiles, 2/3 son inútiles. Por ejemplo, para evitar la diarrea del viajero, porque voy a ir a México, ya no tanto, pero a Egipto, pongamos por caso, o a la India, pues te daban norfloxacina y ibas tomando cada día norfloxacina mientras estabas allí.
Y entonces, efectivamente, los estudios decían que de una incidencia del 8 o 9%, no me acuerdo de memoria, pues tu riesgo bajaba al 4%. O sea que de 100 personas, 8 tendrían diarrea y gracias al antibiótico solamente 4. Pero 100 se habrían estropeado la flora intestinal. ¿Cuál es el beneficio? Y claro, cuando tienes una flora intestinal peor, si tú coges de ese 4% que coge la diarrea, va a ser peor, porque tienes menos efecto barrera de las bacterias que a ti te colonizan. Esto fue muy curioso. Uno de estos estudios que se hizo en Venezuela, las personas que fueron a recoger las muestras querían adaptarse al máximo a la comida que allí hacían y a las bebidas, pero estos indígenas bebían agua del río y no les pasaba nada. Y ellos no, tenían que esterilizar el agua porque estos indígenas tienen muchísima más diversidad de bacterias y claro, un patógeno que entra no tiene ninguna oportunidad de infectar. Bueno, seguramente a niños sí. O sea que, bueno, es un tema no resuelto, pero por lo menos se puede prescindir de 2/3 de las prescripciones. Y bueno, ha habido mucho interés en fagos, tal. Lo que pasa es que esto creo que cuesta que progrese. Fagos, se podrían conseguir fagos que fueran muy directos. Yo no soy microbiólogo, pero esto he oído hablar de que siempre ha tenido mucho interés. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es fácil, ¿no? Cuando un fago muy directo al patógeno que tú quieres eliminar, ¿no? Y otra cosa también es los medicamentos en general, en fin, ya no antibióticos, cualquier otro tipo de medicamentos, ¿tiene algún tipo de relación con la biota? O al revés, o es la biota la que pueda favorecer u obstaculizar la acción de algún medicamento. Esto es una cosa que se sabe. Exacto, es que están las dos cosas. O sea que hay más de un medicamento, no solamente los antibióticos, que influyen en la composición de la microbiota intestinal, sobre todo porque casi todos los medicamentos se eliminan por bilis. No todos, pero una gran mayoría tienen eliminación biliar. Y luego también hay bacterias que metabolizan estos antibióticos y pueden generar metabolitos inactivos o metabolitos activos. Y entonces es un área... Perdón, vaya. Es un área todavía poco conocida, pero por ejemplo, en el tratamiento del Parkinson con L-Dopa se veía que las dosis que iban bien a unas personas no iban bien a otras, y vieron que algunas personas tienen unas bacterias que rápidamente transforman la levodopa en dopa, y entonces el resultado es mucho más rápido. Es decir, que según qué bacterias tenemos, puede que el fármaco sea más eficaz o a lo mejor que tenga más efectos secundarios. Y esto es lo que se está llamando la farmacomicrobiómica, o sea, es otra biómica más, pero está teniendo mucho interés, y cuando vamos llegando a la medicina personalizada, pues a lo mejor esto será una de las cosas para los que un análisis de la microbiota servirá. Bueno, voy a hacer un apunte en esto. Ahora se están haciendo análisis de la microbiota sobre todo con afán de investigación, pero en cambio tienen poco interés desde el punto de vista clínico porque todavía no tenemos validación de los parámetros. Y entonces hay mucha gente que se está gastando dinero y está mandando a un sitio y a otro, y luego le llega al médico una lista de bacterias que no sabe cómo interpretar. O sea, ahora en este momento nos faltan parámetros validados que a lo mejor vendrán. El que tiene esta bacteria o estos tipos de bacterias va a responder muy bien al tratamiento para el Parkinson. Perfecto, esto seguro que irá viniendo. Pero hoy en día todavía no tenemos parámetros validados. Vale, esta era la otra pregunta que tenía apuntada, que todos estos estudios, si han llegado ya a la práctica clínica cotidiana o no, y por lo que estás contestando todavía estamos lejos. O sea, lo que al médico le está interesando ahora es el concepto. O sea, que el médico tiene que entender estas cosas, que
La microbiota es parte del cuerpo humano, que la microbiota tiene funciones importantes en inmunidad, en metabolismo, en la digestión, y que tiene que pensárselo bien pues, a la hora de utilizar las drogas. Pero pocos protocolos, efectivamente. En este momento hay pocos protocolos y pocas indicaciones clínicas seguras. Sí. Bien, Pancho, muchas gracias por la charla, fantástico. Muy interesante. A mí me ha quedado claro ya desde que nosotros no somos nosotros y no somos nosotros y los que vienen con nosotros. Esos datos siempre que abruman un poco los cuantitativos, ¿no? Incluso cuando uno lo pone en términos de kilos, de bichos, la pregunta que me gustaría es, dentro de esos kilo o 2 kilos de bichos, ¿de cuántas especies estamos hablando? Y si realmente sabemos lo suficiente como para empezar a clasificarlos entre buenísimos, buenos, regulares, malos, malísimos. Es decir, ¿qué sabemos de esa composición? Porque digamos que al público general, con todas las cosas que nos has contado y todas las conexiones entre microbioma intestinal, sistema inmunológico y salud y enfermedades muy relevantes, al público general le puede resultar de interés el conocer si estarían los médicos en condiciones de decir, pues mire usted, o sea, empezar a programar terapias. Es decir, mire usted, resulta que se tiene que librar de esto. Sí. Y eso, pues como también la otra parte de la pregunta es cómo se hace, o sea, cómo puede intervenir uno en la modificación de ese nicho ecológico que entiendo brutal. Bueno, no, son preguntas muy, muy importantes y muy interesantes. Y las respuestas, no hay respuestas precisas, por desgracia, pero efectivamente, ¿cuántas especies distintas tenemos? Pues una misma muestra, depende cómo se analice, puedes encontrar 200 a 300 especies distintas o 1200 especies distintas. Y esto depende de la cantidad de muestreo. O sea que cuando se secuencia, se coge una muestra y a la máquina le dices, secuencia 20.000 copias de DNA de aquí. Y si haces 20.000 copias, más o menos encuentras unas 200 especies. Pero ha habido unos estudios que a la máquina le piden que secuencie hasta 1 millón de copias. Intenta sacar 1 millón de copias de aquí. Y cuando sacas 1 millón de copias de este DNA extraído de las heces, encuentras también aquellas especies que están en muy baja abundancia. Porque, claro, cuando vas secuenciando, primero es como si hacemos un muestreo en Valencia y preguntamos a 100 personas qué profesión tiene, pues es fácil que encontremos pues, un vendedor, un médico, un abogado, pero a lo mejor no encontraremos un callista, porque para encontrar un callista hay que hacer la encuesta a 1000 personas, a las profesiones que tienen menos abundancia. Pues esto es lo que pasa. Entonces esto en parte es buena noticia, porque querría decir que muchas de estas bacterias a lo mejor no las hemos perdido, sino que están en cantidades ínfimas. A lo mejor sí que las hemos recibido de nuestros abuelos y podríamos recuperarlas. Y claro, ¿cuáles son los procedimientos de recuperación? Bueno, pues los procedimientos de recuperación son la alimentación que tenga en cuenta que el ciego quiere que llegue algo, o sea que si comemos todo lo que se absorbe en el intestino delgado, al ciego no va a llegar nada. Si al ciego no llega nada, se sabe que las bacterias tienen que vivir del moco y las productoras de butirato van desapareciendo. O sea que esto es algo que ya tenemos claro. Pero las modas van por otro lado. No sé si habéis oído hablar de la dieta FODMAP. La dieta FODMAP ha sido uno de los grandes éxitos y además uno de los es editor de GATT, que es una revista científica médica de gastroenterologías, que es ir quitando todo lo que le da gas a las personas y las personas se encuentran mejor. Pero se han hecho estudios, van desapareciendo el Fecalibacterium, la Rheseburia, las bifidobacterias, y estas personas van perdiendo recursos genéticos microbianos y el día que vuelven a tomar un tomate se desmayan, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, ahora si fuéramos a las redes,
el impacto de estas dietas es tremendo. O sea que al perder capacidad se está yendo incluso a lo más fácil y se está poniendo, bueno, no sé, en riesgo. Bueno, y hay un artículo interesante también en el PNAS, de hace no mucho, en el que dicen, bueno, con la pandemia, con los geles hidroalcohólicos y todo esto, estamos poniendo en peligro también la transmisión de bacterias de humano a humano por el riesgo del virus, que no ha habido más remedio que hacerlo, y además todos los expertos han dicho que lo hagamos, pero vienen a decir que vale la pena aprovechar al máximo el contacto humano cuando estamos seguros, o sea, y sobre todo el intrafamiliar, pues de las madres que cuidan a sus bebés y que dan lactancia materna en lugar de fórmulas, en fin. Los modos tradicionales de mantener una buena microbiota ha sido el contacto humano y ha sido una alimentación no procesada, sino que te tienes que tomar el pimiento. Y bueno, y el pimiento, claro, es que si tú intentas calificar a un pimiento por la cantidad de proteínas, hidratos de carbono y no sé qué tiene, que es lo que hemos hecho a lo mejor hace 20 años, bueno, pues no vale, pero a lo mejor resulta que tiene unos antioxidantes que no hemos valorado, que tiene un interés tremendo para que luego no haya enfermedad cardiovascular. Sí. Y la ingestión, esa, por ejemplo, generalista, me duele la cabeza, tomo una aspirina, ¿no? Que luego tiene otros efectos. Sí. Pero tú oyes hablar mucho de tome usted Bifidobacterium, por ejemplo. O sea, ¿existe algún bicho bueno que la gente diga, uy, me conviene incluso ingerirlo específicamente para mejorar mis condiciones? Bueno, sí, este mundo ha crecido sobre todo por las bacterias que utilizamos en las fermentaciones de los alimentos, que ha sido el modo de conservar los alimentos, los yogures, quesos, vino, cerveza, todo esto son o levaduras o bacterias. Y claro, estas son las que no son... Sí, la bifidobacteria sí que vive con nosotros. No son muy propiamente bacterias de la flora interna, pero sí son bacterias de nuestro mundo que siempre han ido bien. Y toda esta serie de lactobacilos han sido los que más se han explotado como productos de parafarmacia o incluso de farmacia, porque tienen muchos de ellos estudios bien hechos. Y lo que se intenta es recuperar también estas bacterias más complicadas, que son las productoras de butirato, que es el Fecalibacterium, el Roseburia, y está costando mucho, porque son bacterias que al vivir en el ser humano han reducido mucho su genoma, porque contaban en que nosotros le íbamos a hacer todo, le íbamos a dar la comida, iba a llegar el tomate, iba a haber otra bacteria que sacara primero el lactato y ellos cogerían el butirato. Y entonces estas bacterias son difíciles de cultivar, difíciles de recuperar. Y entonces el trasplante de heces, en cambio, las puede poner, pero también mete otras que no interesan. O sea que es un área de mucho interés y de progreso muy lento. El recuperar productores de butirato, que de algún modo es lo que más nos interesa. Sí. Déjame que te haga una aproximación completamente diferente, pero que creo que tiene interés general también. Y me refiero ahora al por lo menos la percepción que a mí me llega de lo que es la investigación médica ligada a la actividad hospitalaria, que, en fin, además con la que está cayendo en estos momentos es un tema como para pensarlo bien. Yo lo que he percibido es que siempre, tradicionalmente, ha habido una controversia entre los gestores de los hospitales, que piensan que aquello es un centro de atención y que no les viene nada bien gastar recursos y dineros en investigación, y aquellos médicos que quieren hacer investigación porque creen en la traslación de sus resultados. Claro, tú eres el ejemplo perfecto para esta pregunta, pero es un tipo que tus cosas, pues en diversas ocasiones las publicas en las revistas donde a todo el mundo le gustaría publicar, en Nature. Entonces, ¿qué percepción tienes tú? Ahora me refiero al entorno nuestro, tienes el de Cataluña o el general en España. ¿Qué percepción tienes
sobre dónde estamos. ¿Va a ser posible realmente que se desarrolle una investigación de frontera en los hospitales junto a lo que está, donde están digamos, los clientes que padecen esas enfermedades, o vamos a tener que seguir en mundos separados? No, esto es el dedo en la llaga, efectivamente. Este es el problema y vamos por mal camino, efectivamente. Vamos por mal camino porque yo he visto, por suerte, desde los años 80 hasta, yo diría, hasta el 2010, cómo España aparecía en el mapa de la investigación. Yo, a lo mejor me equivoco, pero yo diría que adelantábamos a Italia y en algunos aspectos hasta a lo mejor a otros países vecinos, y estábamos en el mapa, pero muy bien situados en investigación biomédica, porque se fue poniendo cada vez más dinero y los hospitales les gustaba que, o por lo menos los gerentes en aquella época, propiciaban que el médico tuviera una mesa donde sentarse. Yo cuando llegué al hospital, el médico solamente tenía que pasar visita e irse, porque no tenía ningún sitio donde... Pero no, pusieron despachos donde poder tener libros, trabajar, laboratorios, montamos laboratorios. O sea, una época fantástica de crecimiento que se acaba, yo diría, en el 2010. Incluso, que estoy seguro que a vosotros os ha pasado, yo he perdido cantidad de tiempo en proyectos subvencionados por el Estado español, 5 años después, a intentar revisar todas las cuentas para que les devolviera 5.000 euros, que al final todo estaba justificado, porque todo esto lo llevan fundaciones. Las cuentas, en el fondo, no las llevo yo, pero horas y horas a buscar aquel papel y por qué tal, y por qué lo compraron aquí y no lo compraron allá. Y siempre oí decir que esto era alguien externo al ministerio que le entregaban todos los proyectos porque dijeron, el dinero que saques te lo quedas tú. Bueno, a lo mejor esto es mentira, pero ¿cuánto tiempo hemos perdido los investigadores entre el 2010, yo que recuerdo, y el 2018, revisando proyectos de hace 6 años para aclarar cosas que, cuando hay una fundación que lo está llevando y que no puedes hacer ningún movimiento sin pasar por la fundación, que es el caso de mi hospital y me imagino de muchísimos hospitales. O sea que hubo cortar el dinero para la investigación, cortar el tiempo que tienes, más o menos es el 2010. Y un político me dijo una vez que él ya no daba votos, sanidad ya no daba votos. O sea, me lo dijeron en esa década del 2000, un político en Cataluña, esto no da votos. Da votos el lenguaje, da votos el nacionalismo, en fin, dan votos otras cosas, pero tener la mejor sanidad ya no da votos. No sé si esto ahora cambiará. Y la ciencia tampoco da votos, por lo tanto, el político dedica los recursos a otra cosa. Y entonces yo diría que yo he sobrevivido gracias a proyectos europeos. Si no hubiera tenido proyectos europeos, y gracias a proyectos europeos, lo que ha ido pasando, por ejemplo, en Valle d'Hebron y en otros sitios, es que hay una institución de investigación donde hay ya muchos científicos básicos, que ha sido una suerte, porque tienen una cierta carrera, aunque con pocas capacidades de desarrollarse, pero se está separando mucho, porque el científico tiene que ir publicando y el clínico que está en el hospital no puede a veces contactar y el científico va haciendo lo suyo. Y si le dan muestras del hospital, bien, y si no lo hace con una rata y va haciendo otras cosas. O sea que yo creo que este es un tema con el que valdría la pena tener opiniones de mucha gente y hacer a lo mejor un libro blanco incluso, porque vamos por muy mal camino. A mí me parece que vamos por muy mal camino para la investigación biomédica. ¿Crees que la actual pandemia puede ser una oportunidad para mejorar, o piensas que saldremos de la pandemia? Y no me gustaría que fueras tan pesimista, pero vamos, si lo tienes que ser, sélo. Es decir, sí. es una gran cuestión. Es decir, ¿va a haber una demanda de salud después del susto que
que llevamos acumulado o nos vamos a olvidar en 2 ratos? Debería pasar, pero yo soy incapaz de predecirlo. Yo, de todas maneras, te digo, solamente he confiado en fondos europeos que tienen la suerte de, desde el 2003-2004, poder ir enganchando unos a otros, y si no, se hubiera acabado todo mucho antes. Bueno, y también a veces la industria ha ayudado. Los fondos públicos han ido mal. No, pero fíjate, Ancho, quiero dejar constancia, porque esto lo verá mucha gente. Sí, no, pero me parece... Que no estamos hablando de la situación de un investigador mediano, es decir, en la presentación, los que hayan seguido tu charla se han podido dar cuenta de quiénes estaba hablando hoy. Entonces, es muy duro, muy duro socialmente oír hablar que a este nivel estamos con estas limitaciones. Y simplemente quería resaltarlo. No, y además creo que es el gran tema, ¿eh? O sea, yo creo que estamos saliendo del mapa, o sea, que España ya está saliendo del mapa. Sí, es una pena. Sí, es una pena porque el esfuerzo que consigue montar, luego se baja todo. Estamos ahora en una inercia que todavía... Pero no tengo ahora residentes que quieran hacer tesis doctorales, lógicamente, porque tienen que buscarse la vida. O sea, que ahora hay pocos médicos que al acabar la residencia o durante la residencia digan, no, yo quiero hacer la tesis doctoral. Hay algunos, pero hay uno cada 5 años, cada 4 años. Mientras que en los años 90 el residente por las tardes iba a sus ratas y inyectaba eso, y sacaba su estudio o recogía, en fin, muestras y, en fin. Perdona, sí. Bueno, está hablando de la pandemia y tal, bueno, a mí me gustaría también preguntarle, creo que ha citado un poco al principio de la charla algo, pero bueno, si conoce, si está más o menos estudiado, a qué punto está estudiado, la relación que pueda tener el microbioma, la microbiota intestinal, con la reacción del sistema inmune relacionado con la COVID-19. Si puede abundar un poco sobre ese tema. Sí, hay 2 o 3 trabajos que, bueno, los podía haber puesto, pero no los he puesto porque era a lo mejor alargar demasiado un tema. Y porque son interesantes, pero no demostrativos. O sea que sí que se ve que los pacientes que han tenido más mortalidad y que han ido peor son pacientes que tienen una microbiota mucho más estropeada, y los parámetros son que tienen menos diversidad, que está el Fecalibacterium más bajo, que es estos productores de butirato, pero también son los pacientes que han tenido que ir a cuidados intensivos, que han dejado de comer, que se les ha dado muchos antibióticos. O sea que es difícil ver si hay una causalidad allí, pero observacionalmente sí que te puedo decir que los que han tenido peor microbiota han sido los que han evolucionado peor, ¿no? Y entonces, en datos así un poco sugerentes, pero tampoco no demostrativos, hay estudios previos en que, curiosamente, se vio que la microbiota en las personas mayores, la peor es de las que están en residencias comparado con personas de la misma edad que viven en la comunidad. Y básicamente es por la dieta. Y no porque la dieta en las residencias esté mal programada, sino porque lo que acaban comiendo es lo más fácil. Se comen la hamburguesa, pero a lo mejor no pelan la naranja, y si nadie se las pela no se toma la naranja ni el plátano. Y entonces esto lo hicieron un estudio que se hizo y se publicó, es un Nature del 2012 me parece, en que vieron que con la misma edad los que estaban en una residencia tenían peor microbiota, comían peor, lo que realmente comían, porque era un estudio viendo lo que realmente comían, y tenían muchos parámetros inflamatorios peores, o sea que tenían la PCR más elevada, algunas interleuquinas en sangre más elevadas, y tenían peores test de dependencia y de actividad mental. O sea, todo lo hacían peor que el que está viviendo en la comunidad. Y los mismos investigadores
Con una beca europea, también precisamente hicieron un estudio en que participó Irlanda, Italia, en señores de residencias, imponiendo una dieta que ellos llaman Mediterranean Type Diet, y durante un año. Y durante este año hacen tomar esta dieta y van controlando y consiguen mayor o menor adherencia, pero al final del año ven que los que han tenido más adherencia a la dieta mejora su actividad mental, mejora su actividad física, que es la fuerza en el puño, por ejemplo, la velocidad de la marcha, y disminuyen parámetros inflamatorios, aumenta la diversidad de su microbiota. O sea, todos estos parámetros que veían mal en las residencias en el 2011-12, esto se ha publicado en 2020, se publicó, no sé si en septiembre de este año, muchos de estos parámetros, interviniendo con una dieta mediterránea, se recuperan. Y esto a mí me parece interesante porque no hay ningún fármaco por en medio. Y hay test de memoria que son mejores que eran antes, después de un año de intervención, mejorando la microbiota. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecemos de nuevo a Francisco Warner por esta estupenda charla y bien, y cerramos aquí el acto. Muchísimas gracias. Ha sido un honor para mí. Sí, sí.